Bienvenidos y bienvenidas a una dosis más de Revenue Management y en esta ocasión estoy muy ilusionado porque vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo y estoy seguro que os va a encantar y es cómo emprender vuestra agencia de, en esta ocasión, Revenue Management, pero podría ser de cualquier otra cosa, distribución, marketing, cosas del sector hotelero, turístico, cosas de fuera. Para ello voy a contar con tres personas súper interesantes que os voy a presentar a continuación. Así que, dentro, intro. Bueno, pues aquí tenéis a estas tres personas súper especiales para mí. En primer lugar, a mi compañero de batallas, a Dani Pérez Rovira, que además, bueno, pues es mi compañero en las dosis semanales, pero hoy cambia de lado y va a ser, bueno, pues parte de los ponentes, de los entrevistados, de los contertulios. Dani, ¿cómo estás? Jaime, muchas gracias. Y nada, viviendo desde el otro lado una dosis semanal diferente. Muchas gracias. Muy bien. Se me hace raro tenerte ahí como entrevistado. Vamos a ver qué tal sale. Después tenemos a Dácil y a Laura, Dácil Rodríguez y Laura Hernández de Seven Revenue Rules. ¿Cómo estáis, chicas? Súper. Muy bien. Muy bien, muy bien. Se me olvida decir que Dani, además de ser mi compañero, es el fundador de Seven Revenue, perdón, de Revenue Run Rate, que todavía no tiene web, pero está cerquita de salir, y su marca personal es la de Homo Revenue, que sí que lo tenemos ahí en su camiseta, como, bueno, pues la marca personal con la que Dani, bueno, pues trabaja bueno, pues todos sus contenidos digitales. Bueno, pues vamos a empezar y yo quiero que esta sesión sea de la siguiente manera. Vamos a trabajar en base a, voy a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí. Muy bien. Ya está. Vale. Entonces, no sé, bueno, supongo que conocéis, pues los que sigáis el programa, este manual que se llama Revenue Focus. Ah, no, perdona, sí, bueno, sí, lo estamos viendo aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vale, este manual que se llama Revenue Focus es un manual de descarga gratuita. Os voy a dejar el enlace donde lo podéis descargar. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y en ese manual, yo he escrito muchos libros, he escrito más de 20 libros, algunos de pago, otros gratuitos, otros descargables como este, y siempre digo que este, que es gratuito, es el mejor manual que he escrito. Es el fruto de mis aprendizajes en todos los masterminds en los que he participado, con todos los mentores de emprendimiento con los que he participado y de más de 12 años de emprendimiento. Es un manual, está súper cuidado, son solo 27 páginas y es el manual que apoya a cualquier persona que quiera crecer profesionalmente, ya sea para emprender o ya sea pues para trazarse una carrera dentro de una compañía. Entonces nos vamos a centrar en esta slide que os dejo aquí, que es el cuadro resumen de las fases en las cuales todo emprendedor debe incidir para cada una de estas áreas: mindset, producto, marketing, publicidad, venta, finanzas y equipo. Pero antes de meternos con ello, quiero preguntar, Dani, ¿cuál fue el momento en el que decidiste emprender? ¿Es algo que desde pequeñito querías hacer o es algo que de repente con los años, después de llevar mucho tiempo trabajando para otros, te picó la curiosidad? Cuéntame un poco. Pues sí. La verdad es que no fue un pensamiento inicial ni tampoco debo reconocer que ha sido algo que anidara en mí desde muy pequeño. Es decir, al final pues he ido orientando mi carrera profesional en función de pues aquello que me atraía o que me apetecía en cada momento. Deciros que imaginaros, inicialmente yo hice una licenciatura en historia, quizás alejado del sector, pero o a lo mejor complementar en algunos momentos por el tema de tu destino, de turismo y cómo relacionar eso
con primoricultura. Llegué al sector hotelero o casi por casualidad, porque me diplomé en turismo también. Y bueno, en aquel momento pues me surgió una posibilidad de entrar en una cadena hotelera en Barcelona. Y hice mis primeros pasos, tuve 5 años. Pero fue con el pasar del tiempo y bueno, al final darte cuenta de que no siempre acabas haciendo un poco lo mismo, en el mismo sitio, de la misma manera, los proyectos también se van a y necesitas aire fresco. ¿No? Te llama la atención el probar cosas nuevas. También gozar de cierta independencia en todos los sentidos, ¿no? Ya no solo la parte económica, también profesionalmente y que te permita una mejor conciliación con tu vida familiar y contigo mismo. Al final, tiempo más para ti y de mayor calidad. Entonces, la verdad que para mí el cambio más importante en el que había esa idea que empezó a anidar antes de la mía, pero fuera dudas cuando fructificó, cuando pues empezó a coger más forma, fue durante la pandemia, fue un parón que pues bueno, desgraciadamente nos obligó a todos a estar pues más en casa, tener más tiempo para pensar, darle a las cosas y a mí eso fue cogiendo pues eso, más tracción, más atractivo y hasta que me faltaba, es decir, tenía, pues, como por decirlo así, el símil, los explosivos, pero me faltaba el detonador. Y bueno, de esta manera, pues, tristemente el detonador fue la muerte de mi padre, que de alguna manera fue algo que me impulsó. Dije, ya está, hasta aquí, es momento de hacer algo de mi vida. Él también en su momento fue emprendedor, empezó su proyecto también muy parecido a la mía. Bueno, tuvo que luchar mucho, pelear, eso lo tenemos en el ADN. Así que fue a partir de agosto de 2020 que dije adelante y empecé ya a darle más sentido. Fíjate que luego no he ido a más allá hasta 2021, pero yo por marcar una fecha, digamos, de partida de que esto ya fue una idea clara y de agosto de 2020, Jaime. Muy bien, Dani. ¿En qué momento entraste en Revenue Nomads? Pues en la cuarta edición, fíjate, fue en octubre, empezamos del año pasado, y bueno, las entrevistas primeras las tuve además con Dafel, que está aquí presente, a finales de julio, primeros de agosto del año pasado, en unas semanas, hacer un año de que obtuve pues el sí, y de que había pasado el proceso de selección y que podía entrar a formar parte de la comunidad. Así que fíjate, como aquel que dice, ya ha pasado un año y bueno, tenemos un pequeño proyecto que ya pues empezó a arrancar, pero con mucha ilusión. Muy bien. Además, fue muy poco después de empezar cuando decidiste atarte la manta a la cabeza y decir, oye, pues me lanzo, me lanzo. Bueno, oye, Dani, creo, no sé si le escucháis un poco entrecortado a veces, ¿sí? Sí, sí. Dani, yo no sé si a lo mejor son o los movimientos que haces cuando estás hablando, que a lo mejor hacen que el jack de los cascos no funcionen. No sé si podrías hacerlo sin cascos. Le voy a parar, quitaré los cascos y a ver si me oís bien. Vale, ¿Me a oís ver, mejor prueba, a ahora? ver. Ahora te oigo igual. No, ahora no me oís. Sí, 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 sí. sí, Sí, sí sí te te oímos. oímos. Sí te A ver oímos. si consigo. Vale. Bueno, mientras lo intentas, vamos con ¿Me oís Laura y mejor con ahora? Daphne. ¿Eh? A ver, habla. ¿Me oís mejor ahora? Ahora te oímos, ¿vale? Pero ¿ahora estás con cascos? No sé si me oís mejor ahora. ¿Nos escuchas tú a nosotros? ¿Nos escuchas tú? Creo que no nos oye. Vamos a llamar, vamos a solucionar esto rápido. Dani, ¿nos ¿Ahora sí? escuchas? ¿Nos Sí, ahora escuchas sí. tú? Sí, Vale, genial. Vale, ¿estás con cascos? sí. ¿Estás con cascos? Dani, ¿me escuchas? ¿Estás con cascos? Sí. Vale, pues bueno, pues vamos a ver si luego nos entrecorta. Vamos con Dacil y con Laura. Laura, contadnos cuál fue ese momento en el que decidisteis emprender, cómo fue vuestra historia de pre-emprendimiento. Fueron procesos separados totalmente independientes, que luego se unieron por circunstancias. Pero yo decidí emprender. Cuando tomé la decisión ya de que voy a emprender, voy a hacer algo por mi cuenta, fue en 2019, antes de la pandemia. Por eso
entré en Revenue Nomads, porque Muy tenía bien. claro en qué parte o en qué quería emprender. Muy bien. Tú entraste en la primera edición. Sí, Diste el ok en 2019 y empezamos justo, en febrero de 2020, el día sí, de mi cumple, el 3 de justo. febrero de 2020. Muy bien, muy bien. Bueno, y en tu caso, Dácil, Bueno, en mi caso, la idea o el empuje me lo dio mi marido, mi pareja, entre el 2013 y el 2016. Bueno, pasan cosas en mi vida personal que me marcan, no muchísimo. Y ahí fue donde mi pareja me dijo, tienes que emprender. Él viene de una familia de emprendedores de toda la vida. Yo no, yo todo lo contrario. Mi familia ha sido siempre muy tradicional. Y luego llegó Laura, que después de 7 años nos encontrábamos de nuevo a nivel profesional y empezó a volarme la cabeza con sus ideas de emprendimiento, Jaime Chicheri y Revenue Nomads. Y detrás de ella, y porque esa idea que mi marido había empujado en 2013 volvió a nacer con Laura en el 2020, si no me equivoco, Laura, aprox, justo Más o entrando tú en menos, sí, Revenue justo cuando Nomads. entré Sí. yo en Revenue Nomads. Y entonces me vi un día contigo, con Jaime Chicheri, en una entrevista en un coche, no me acordaré nunca, que me escapé del trabajo para hacer aquella entrevista. Dije que sí, que quería entrar, tú me seleccionaste y entonces llegó la pandemia. Y pasamos los peores momentos de pandemia, de incertidumbre, yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? De incertidumbre económica, de salud, en fin, toda la revolución que tuvimos todos los ciudadanos en el mundo en la pandemia, yo la pasé con Revenue Nomads y estoy súper agradecida a todos los compis porque ahí se terminó de gestar lo que mi marido llevaba empujándome a hacer desde el 2013, ¿no? Y estamos hablando ya de casi el 2021. qué guay. Te iba a decir, conforme ibas hablando, digo, joder, no me acuerdo de tu entrevista, pero cuando me has hablado de lo del coche ya me ha venido. Y la iba a ver, pero ya me ha venido a la cabeza, ya la recuerdo. Y sí que, y respecto a lo que dices de la pandemia, yo recuerdo una frase tuya en la última sesión de despedida que decías, ¿tú sabes la cantidad de horas de pandemia que has llenado con De todo esto? miedos, porque para mí y para todos los compañeros, además todos coincidimos en aquel momento en lo mismo, yo creo que para nosotros Revenue Nomads en aquel momento fue una tabla de salvación. La mayoría estábamos trabajando y teníamos una vida, bueno, como todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Todo absolutamente normal y llena de rutinas. Y llegó la pandemia, lo destrozó todo. Y yo creo que para mí, en mi caso, Revenue Nomads fue una tabla de salvación. No. Esto en el momento adecuado, ¿cómo es el revenue? En el momento adecuado, para el cliente adecuado, en la fecha adecuada. Buscando la mayor rentabilidad a largo plazo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en faena. Y lo primero que tenemos que tener para emprender es una mentalidad emprendedora. Entonces, Dani, cuéntanos, ¿cómo asientas tú las tablas? ¿Cómo tienes la cabeza para cada día ser disciplinado, estar equilibrado, no caerte cuando de repente te rechazan una propuesta? Cuéntanos, ¿cómo es esa mentalidad de Homo Revenue, Dani Pérez Rovira? Pues como bien dices, Jaime, al final no venirse abajo, al final es ser persistente. Esto no es fácil, hay que seguir. Sobre todo, algo muy importante es aprender a aislarte del ruido, es decir, de lo que te rodea muchas veces que, bueno, pues que te puede distraer y perder el foco, que eso creo que es importante. Ahí tienes, pues compartiendo pantalla la guía Revenue Focus, que viene fenomenal para poner hilo a la aguja y trazar ese camino, trazar esa ruta que debemos seguir, que es esa hoja que no debemos perder de vista si queremos llegar a buen puerto, pues, proyectos profesionales, sean grandes o pequeños, ¿no? Entonces, para mí lo importante cada día, Jaime, es seguir una disciplina y que además, al menos en la cuarta edición, pues ha habido mucho de productividad, de organización, de ser eficiente, de aprovechar las herramientas que tenemos para una mejor gestión de nuestro tiempo, el ganarle tiempo al día. Creo que a veces nos despistamos, ¿no? Oye, pues el hecho de poder adelantar trabajo, el madrugando, esos correos primeros, poderlos lanzar, ese trabajo a veces tedioso que dices, jo, me cuesta esto, pues oye, lo primero que hago es lo que más me cuesta, lo dejo hecho y luego voy a por otra cosa. A veces quizás darte cuenta que
si tienes muchas reuniones por la mañana o bastantes reuniones, a veces te consumen energía y por la tarde ya no es bueno para nada, a lo mejor pruebas de cambiar el formato, pues por la mañana me dedico más a trabajar y más con tiempos bloqueados y sin menos móvil por en medio, y por la tarde hago más reuniones. Bueno, vas probando diferentes formatos, pero creo que la clave para mí es, primero de todo, además de tener evidentemente pues una idea de proyecto y bueno, un buyer persona y bueno, a qué nos queremos dirigir, es sobre todo aislarte bien del ruido y poner foco en ese plan que tú has definido como estrategia para llevar adelante tu proyecto. Muy bien, muchas gracias, Dani. Me quedo con foco y sobre todo con siempre hacer un test A/B, de estar probando qué es lo que te funciona, pero con un método, con una metodología. Genial, Dani, muy bien, muchísimas gracias. Dácil, o Dácil y Laura, quien quiera contestar, o las dos. Las dos, yo creo que cada uno puede aportar su visión, ¿no? Sí. Pues a por ello, Dácil. Yo en mi caso, bueno, suscribo obviamente todas las palabras que ha dicho Dani, me parece fundamental el entrenamiento en productividad, es una de las patas súper importantes que aprendemos nosotros en la comunidad, pero además añadiría en mi caso, ¿no? que he emprendido en compañía, el que ambas vamos siempre en el mismo sentido, ¿no? Remamos por el mismo camino, hemos aprendido métodos y hemos puesto en práctica métodos que hemos ido aprendiendo además juntas, y tenemos que buscar un equilibrio para las dos, ¿no? Lo que para mí funciona a lo mejor para Laura no, y entonces tenemos que buscar ese equilibrio para las dos. Y creo que en nuestro caso, en el de Laura y el mío, bueno, pues de momento lo estamos haciendo súper bien, ¿no? Porque tenemos métodos de productividad individuales que funcionan para tareas individuales y hemos encontrado métodos de productividad y de organización empresarial que también funcionan para las dos. Creo que es fundamental. En mi caso yo he conseguido que calen muchas cosas en ti, pero hay una que no, que es imposible, que es la meditación. ¿Algún día caerá esa breva? Algún día lo intentaremos, no lo descarto. Muy bien, en tu caso, Laura, cuéntanos. Pues marcar mucho la filosofía de haz lo que hay que hacer. De decir, bueno, si hoy tengo que trabajar 14 horas, pues se trabajan 14 horas que mañana ya descansaré. Y luego también marcar mucho tiempo pues para eso, para el trabajo y para el descanso, porque a mí en cuanto paro la cabeza de trabajar es donde se me vienen las ideas y donde se me vienen las cosas en las que podemos mejorar. Entonces esa filosofía de método de trabajo y de haz lo que tengas que hacer para salir adelante, porque si no es como un poco que te vienes un poquito abajo. Es lo que tenemos en el UCASE de las veces, lo que haga falta, cuando haga falta, las veces que haga falta. Exacto. Genial, muy bien. Muy bien, vale, pues pasamos a la siguiente línea, que es el producto que habéis creado, que es vuestro bebé. Entonces, ¿cuál ha sido, Dani, tu producto mínimo viable, como digo yo, o tu producto mínimo vendible, como dicen Dácil y Laura, que ahora nos contarán esa diferencia, esa evolución de ese acrónimo, ¿no? Del MPV, y en qué fase estás, es decir, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido escalando, cómo piensas escalarlo y cuál será la diversificación de ese producto si ya tienes algo en mente. Pues al final opté por lo que creo que mejor sabía hacer, es decir, al final son casi 20 años en el sector, he tenido la oportunidad de estar tanto en la parte operativa de hotel como también en la parte de comercialización y de revenue management en diferentes etapas y en diferentes proyectos también. Y bueno, fui a lo que sabía, es decir, entiendo el negocio prácticamente desde dentro y visión 360, de enfocarme mucho a la parte de comercialización y de revenue management, que es lo que yo más conozco y más a mano tengo. Y buscando muy bien ese buyer persona, ¿no? Es decir, centrándolo mucho en un tipo de cliente muy concreto que, pues bueno, suelen ser proyectos muchas veces donde la propiedad no dispone de todos los recursos humanos, técnicos, económicos, que a veces pues son negocios de difícil comercialización porque no están en plazas principales, que requieren de un cariño y de un tacto especial también, y sobre todo pues de escuchar mucho y de hablar mucho con propietarios, de conocer el proyecto desde dentro. Es decir, a mí me gusta mucho es saber qué te ha llevado hasta aquí, cuál ha sido tu camino vital en este proyecto y por qué estamos ahora en este momento y tú crees que se debe.
y cómo podría serte yo de ayuda, ¿no? Es decir, cómo yo, desde mi expertise, podemos llevar este proyecto mucho más lejos y empecé por esa parte, es decir, por la parte de la comercialización y revenue management, pensando en diferentes opciones, adaptándome mucho al cliente. A veces el ser pequeño permite esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Y a partir de aquí, pues bien, ya han entrado algunos pequeños proyectos que me permiten seguir dando forma a este producto mínimo viable, porque al final el cliente te ayuda a mejorarlo y sobre todo a veces te aportan ideas que dices, ostras, esto no lo había pensado yo y esto podría ser una oportunidad que tengo para seguir ofreciendo nuevas propuestas de servicios dentro de los que ya tengo o dentro de ese mismo servicio una pata más que puedo abrir y que pueda haber otros propietarios bueno, que puedan tener necesidad y pueda ofrecérsela. Entonces, en mi caso, la comercialización y revenue management muy enfocado a este tipo de cliente, productos muy genuinos, con difícil comercialización a veces, con poca expertise o gente que ha sido heredado, que no lo conocen en profundidad o no es su negocio principal, y hacia ellos me he enfocado. ¿Eso quiere decir que me cierro a otras cosas? No, pero al final empecé por lo que mejor sabía, por lo que había o conozco o tengo más cerca o más a mano. Y ese ha sido el primer camino. De ahí pueden salir pues otras líneas como, por ejemplo, de formación que me parece muy interesante y que he tenido ocasión contigo de compartir escenario y teatro recientemente en Zamora, que hemos tenido lleno todos los días, es decir, que esto es espectacular, nadie ha huido, o sea que no lo habremos hecho tan mal. Y bueno, me parece atractivo también y creo que la formación en el sector, además de necesaria, debe ser continuada si queremos llevar esto un poco más lejos. Muy bien, Dani, qué importante es lo del buyer persona, que justo ayer fue una sesión súper interesante, una de nuestras sesiones de mentoría, donde precisamente Dácil, dándote feedback del momento en el que estabas, te habló de un buyer persona y yo dije, es que para mí ese no es el buyer persona de Dani. Y al final me acabasteis dando la vuelta y convenciendo de que realmente ese sí era tu buyer persona y cambiaba toda la estrategia de un tipo de buyer persona a otro. La verdad es que estuvo genial. Dácil, Laura, ¿quién se atreve a hablar de cómo ha ido evolucionando vuestro producto? Que además, oye, yo estoy hablando de mínimo producto vendible, pero luego tenéis hay otra evolución, ¿no? De Sí. vendible a no sé cómo. Que suena un poco mal y no sé si estamos en horas para decirlo. No sé si se puede decir en horas, pero bueno, ¿quién va a comentarlo? ¿Te animas tú, Laura? Voy yo. En nuestro caso salimos con la comercialización online de productos muy pequeñitos y hemos ido mejorando procesos y buscando la manera de hacer crecer nuestro producto, lo que le ofrecemos a nuestros clientes, que es ampliar un poco esa comercialización, incluso haciendo algún acuerdo con software y buscando la manera de poder automatizar todos esos procesos que nos hagan crecer en productos y ya estamos en un poco entre el crecimiento y la escalabilidad, porque ya llega ese techo en el que no es que llegue, no, está ahí, pero ya empezamos a verle como las orejas al lobo, ¿no? De decir, hay que empezar a pensar cómo podemos hacernos seguir creciendo sin hundirnos con este crecimiento. Entonces, es definir muy bien los productos, los procesos, esa comercialización, lo que hacemos, lo que no hacemos, ponerlo muy claro. Y luego nos ha tocado también un poco especializarnos en apertura, en arrancar productos desde cero y hacer un método de decir esto es lo que hay que hacer en este punto y en este punto. Ir buscando también ese equilibrio en las aperturas con el cliente que son muy, muy duras para ellos y para el equipo comercial, que en este caso somos nosotros. Muy bien. Quiero compartir una cosa porque quiero haceros una pregunta a los tres. Actualmente hay una agencia que se llama Seven Revenue Rules, ¿vale? Aquí tenemos la web, que es la de Laura y Dácil. Está súper currada. La verdad es que de la primera web que tuvisteis a esto ha evolucionado un montón. Dani tiene a puntito su propia web, pero luego trabajamos juntos en una cosa que se llama Revenue Nomads Agency, que lo vamos contando poquito a poco, pero todavía no hemos hecho, digamos,
el lanzamiento oficial. Ahí está Dacil, Lore, bueno, por ahí está Laura, Dani. Fijaros aquí en el mismo área. Entonces, mi pregunta es, a ver, voy a dejar de compartir. Mi pregunta es, vosotros tenéis vuestras propias agencias, pero también colaboráis en otra agencia que es Revenue Nomads Agency. Y además entre vosotros sois competencia, porque Dani es competencia de Dacil. Pero en las sesiones de Revenue Nomads compartís vuestros secretos. O sea, le estáis diciendo a vuestra competencia cómo hacer las cosas. ¿Cómo se come eso? Pero fíjate que yo voy a más, compartimos clientes, ¿no? Dani puede dar fe de eso. Si a mí me sale un cliente que por el motivo que sea, porque nos pilla en un momento de muchos onboardings con otros clientes o porque en ese momento nosotros no lo podemos atender, a quien primero voy a llamar obviamente va a ser en este caso a Dani o a un compañero que esté, bueno, pues que su producto esté enfocado a darle servicio a ese cliente. Yo no creo en la competencia, creo que es la competencia, ¿no? Que es algo que tú nos has enseñado en la comunidad brutalmente y además yo creo que forma parte de nuestro ADN, es fundamental. Pero fíjate que nosotros, no solo nosotras damos a Dani a nosotras también nos da muchísimas cosas. Quiero decir con esto que, bueno, él tiene su propia agencia de revenue, nosotras tenemos agencia de revenue e incluso nos hemos asesorado mutuamente en cómo enfocar nuestros productos, ¿no? Tú contabas la experiencia de ayer del buyer persona, pero todo lo que yo le pueda aportar a mis compañeros y todo lo que mis compañeros me pueden aportar a mí es bien recibido. Y yo quería además añadir otra cosa más, ¿no? La evolución que tú acabas de comentar a Agency, a lo que estamos, al proyecto que tenemos en común. Tenemos nuestras propias agencias, nuestros propios negocios en los que nos jugamos obviamente dinero y futuro, pero además colaboramos entre todos nosotros para dar servicio a otros clientes que, bueno, pues por el motivo que sea, porque no saben llegar hasta 7 Revenue Rules en mi caso, pero llegan antes a Agency, también tengan sus necesidades cubiertas con nosotros. Y además hemos evolucionado productos en colaboración con otros Nomads y contigo en Hospitality Sherpas, ¿no? Que es otro proyecto de dentro de la comunidad, que nació de dentro de la comunidad con una idea original tuya, en la que nos hemos embarcado algunos Revenue Nomads, entre ellos Laura, yo, nuestro compañero Iker, donde hemos formado un proyecto de asesoría en herramientas y software para hoteleros y sector turístico en general. Entonces, esa evolución de competencia, ¿no? que tú te encargas de poner en nuestro ADN desde que entramos en Revenue Nomads, como ves, funciona a todos los niveles y para nosotros además es un éxito seguro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya hemos hablado de esa mentalidad, de ese producto, de cómo ha ido creciendo. Ahora vamos a hablar de algo tan importante para lanzar un producto y para que este producto pues esté en la mente del consumidor a lo largo del tiempo, de esa parte tan importante como es el marketing. Entonces, Dani, ¿cómo ha ido evolucionando tu marketing? Porque cuando teníamos las primeras sesiones privadas de mentoría, tenías una idea, luego en el camino, y por camino te hablo de mí, te ha metido otra, pero esa idea inicial no ha parado. ¿Cómo es el marketing de Revenue Rate mezclado con Nomo Revenue, mezclado con los colaboradores que tienes? Sí, antes de nada, Jaime, por juntar algo más sobre lo que decía Dacil y sobre la competencia, fíjate, y qué importante es, en mi caso, por ejemplo, que yo estoy arrancando, que soy un freshman total, que además estoy solo y que me asaltan muchas dudas. Dacil, que está aquí además y coincide y no está buscado, ha coincidido así, no le he llamado pocas veces para pedirle consejo, porque me llegan proyectos que a veces no le veo un enfoque claro o le veo varios enfoques y el hecho de que Dacil o Laura, en este caso también, que está hoy en la sesión, llevan más camino que yo, más recorrido, han pasado ya por diferentes escenarios, el que me den otra visión, que puede coincidir o no, pero al final me puede ayudar a mí a dar respuesta. Esto es una de las grandes virtudes que tiene la comunidad, aprender y emprender en comunidad, el compartir, el ayudarnos mutuamente, si podemos, darle una opinión a un compañero si te la pide, si te llega un
cliente, como bien decía García, oye, no lo puedo asumir en ese momento, porque quizás lo que me pide no encaja en lo que yo puedo darle en este momento, pero sí tengo un compañero o alguien que además está contrastado, que sabes que es una persona que colabora en la comunidad, que tiene tracción, que curra, que te va a dejar bien, es fantástico poderlo recomendar. O incluso a veces, como ayer comentaba Pablo en la sesión, ¿no? Estuve casi por la mañana 1 hora hablando con él sobre temas que él pues me preguntaba y tenía sus dudas. Bueno, desde mi punto de vista, si yo le puedo aportar algo de luz, aire fresco, si le puedo ayudar, qué fantástico. Entonces, como bien decía Racil y como bien explicaba, ese término de competencia es fantástico y hay que verlo como lo que es. Hay que ayudarnos y colaborando juntos, viendo estas relaciones más fuertes, van a ser más duraderas y nos van a llevar a todos más lejos, más que guardar la información y ser temerosos. Era solo ese apunte. Y la parte de marketing, Jaime, como bien decías, cuando empecé y estaba elaborando mi Ikigai, una parte que a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, me apetecía un montón, era el tema del podcast. Bueno, tuve un pequeño pequeña test, una pequeña prueba con Pablo precisamente, que pues puso en marcha uno, que luego no ha acabado teniendo pues seguimiento, pero bueno, yo creo que él más adelante lo retomará porque además conoce y domina esos temas. Y me quedó eso un poquito ese regusto, es decir, caramba, esto a mí me gusta y tal. Y recuerdo que fue en uno de los formularios que nos pasaste, yo creo que fue para Agency, en el que nos pedías un poco, pues bueno, objetivos, qué cosas te gustaría hacer, bueno, un poquito conocernos un poco más, a ver si podemos hacer otras colaboraciones que te cuente, Jaime. Yo, si en algún momento tienes un desafío o hay que un día hacer un directo por ahí y, oye, no encuentras a nadie, pues que a mí el micro y un foco pues no me asustan, siempre cuando esté todo preparado y sepa de lo que tengo que hablar, que no es una improvisación, un monólogo. Y recuerdo que al cabo de, yo qué sé, creo que una semana o dos, me dijiste, Dani, ¿te gustaría hacer esto? Y me pasaste un vídeo de YouTube sobre una cosa súper friki que no entendí nada, mezclado con otro vídeo de otro señor, ahora me acuerdo, Ángel López creo que era, que hace minutos, noticias en 10 minutos, si no recuerdo mal. Entonces, no entendí cómo mezclar esa fricada de YouTube, que era como chistes, con las noticias y Revenue Management. Digo, ya no sé qué me he perdido con Jaime, no sé lo que quiere. Y bueno, y de ahí empezó el dosis semanal, que bueno, me dijiste después del primer dosis, oye, Dani, no ha ido mal. Yo creo que el siguiente ya lo hacemos en directo y ya está. Y no te preocupes, esto ya va solo. Y me quedé, ostras. Pero me ha ayudado mucho para la parte de marketing, por ejemplo, Jaime, el dosis semanal, por un lado, porque me da visibilidad, porque tu imagen tiene tracción y a raíz de estar en el dosis contigo, pues no es poca la gente que me ha contactado, sobre todo por LinkedIn, pues bueno, para felicitarme por el video podcast, para hacerme anotaciones, incluso conocer gente que luego he podido desvirtualizar, incluso alguna ponencia que me han hecho llegar para octubre, pues bueno, todo mucho a raíz de dosis y de ese marketing que estoy haciendo en YouTube a través tuyo y también que me aprender un poco más cómo funcionan estas herramientas, cómo editar un poco, cómo luego publicar, cómo llevar eso a buen puerto. Entonces, para la parte de marketing sobre todo, enfocado a eso y como bien comentaba ayer, estoy preparando para septiembre una serie de vídeos que creo que van a estar muy chulos. Voy a ver durante el mes de agosto, o sea, ir currando mucho para ponerles un poco de luz y de sentido. Y antes de lanzarlos os lo haré saber para que también me hagáis la crítica constructiva, porque todo se puede siempre. Y bueno, en ese camino estoy. Poco a poco ir dándole más forma a la marca personal a través de la comunidad, a través tuyo, y poco a poco también ir buscando esas píldoras, esos nuevos formatos, ir prospectando redes que quizás pues a priori no parecen muy atractivas o no muy dadas por lo que hacemos nosotros, pero a lo mejor luego nos vamos a una sorpresa. Como decías antes, un poco test sabe, pero enfocado y muy claro a lo que queremos todos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Dani. En vuestro caso, Daci y Laura, fijaros que yo ayer me sentí como un poco me tomé en todo, ¿no? Porque ayer en la sesión dijimos, era una sesión donde decíamos, a ver, ¿cuál es el tema que quieres trabajar? Y vosotras dijisteis algo como, bueno, ahora mismo lo tenemos todo controlado. Y yo dije, no, siempre tiene que haber un tema que trabajar. Incluso en ese momento en el que vosotras no queríais consejo, yo os di un consejo que no sé si es bueno o no, que no sé si lo seguiréis o no, pero os di un poco mi punto de vista sobre cómo seguir. ¿Quién se anima a hablar de ese marketing de Seven Revenue Groups? Bueno, voy yo también aquí. Así nos repartimos los temas. Nosotros en Seven lo que
vimos porque no teníamos tiempo y al final lo que íbamos era restar tiempo de nuestro producto, de nuestra área y de genialidad y quitarle tiempo a nuestros clientes, decidimos externalizar el marketing. Tenemos una community manager que es genial, que es la que nos lleva a las redes, está ahí encima y es brillante. Teníamos un diseñador web que fue el que nos ha hecho esa web tan chula, y también tuvimos un copywriter que era el que nos redactaba los textos y el que nos tiraba de las orejas y el que nos mantenía el tono con el que queremos hablar a los clientes, etcétera. Entonces hemos ido dejando nuestros proyectos de marca personal de Revenue con Laura y de Dacil RM un poco aparte para enfocarnos en Seven. Le damos bombo desde nuestros perfiles personales, pero Seven tiene que ser una marca por sí sola, sin estar tan vinculada a nosotros, aunque sí la community manager nos insiste en que, oye, son redes sociales, hay gente detrás, tenéis que salir vosotras. Entonces vamos ahí haciendo esa mezcla, pero queriendo hacer esa marca con Seven y siempre dejándonos aconsejar y dejándonos guiar por el equipo, porque ellos al final son los auténticos expertos en esto, y también buscando tus consejos, como bien sabes, que te damos ahí de queremos hacer esto y vamos por aquí y vamos por allí, dejamos que nos destripes la estrategia. Muy bien. Para mí hay una cosa muy clara. Habéis externalizado, pero no os habéis desentendido. Y ese es el gran problema de muchas empresas, que externalizan y dicen, como pago el marketing me lo lleva otro y que ellos hagan y los resultados dependen de ellos. No te puedes desentender. Antes sí, antes de Internet, el marketing podía ir por un lado y tú como CEO pues te podías desentender un poquito. Ahora con Internet el marketing tiene que estar impregnado por la esencia de las personas que participan en ese proyecto. Y has hablado de un montón de sueldos, has hablado de copywriter, redes sociales, tal. Tenéis que tener una pasta que flipas y tenéis que tener unos costes fijos brutales, ¿verdad? Bueno, fue un empujón que decidimos hacer. Sí es cierto que hicimos como 2 inversiones. Una fue estar un par de meses sin salario. Ajá. Y otra fue buscar financiación externa. Muy bien. No una gran financiación, pero sí un poquito para poder empujar el proyecto. Porque si no Muy veíamos que no dábamos a todo y no iba a salir. Muy bien. Pero aún así no es una locura de costes, ¿no? Es decir, Exacto, no. Es una Está ya cuando Dacil toque su área de genialidad y del cash flow y de pérdidas y ganancias, está todo milimetrado, cada euro que nos gastamos, a dónde se va y por qué se va. O sea, no hay un descontrol de... Muy bien. Genial. Pues vamos al área de publicidad, esa parte donde invertimos nuestros primeros dineros, nuestros primeros euros en pagar a Facebook, a Google, a una nota de prensa en un medio de comunicación, yo qué sé. O sea, puedes pagar a multitud de plataformas para tener exposición. Y es una de esas cosas que muchas veces, como nos da miedo, como no entendemos bien cómo funcionan las plataformas, pues vamos retrasando y no lo abordamos desde el principio. Dani, ¿habéis empezado ya o has empezado ya desde de Revenue Run Rate a hacer tus primeras inversiones publicitarias? ¿Tienes algunos planes? Cuéntanos. Pues la verdad es que no he empezado todavía con inversiones publicitarias. Lo que me he centrado ahora, y era uno de los bloqueos que os comentaba ayer, era con el tema del web, porque bueno, al final me centré más en proyectos y en clientes o en captación de clientes y dejé un poco de lado el tema de la web. No lo vi algo quizás necesario, o quizás me estaba enfocando mucho en el diseño y en crear una super mega web de entrada y eso me fue bloqueando, que me iba quitando tiempo y era tiempo que no dedicaba al trabajo que me interesaba, que era esa captación inicial y tener ya un pequeño pool de clientes que, bueno, al final me permitieran ya poder dar ese paso y empezar pues a facturar y a crecer en este caso. Pero ahora sí que se hace necesario, entonces un poco es, ahora mi foco es esa web,
aunque sea un diseño sencillo para empezar, pero que al menos explique muy bien quién soy, qué hacemos, servicios y el contacto y, bueno, un pequeño blog que al final, pues bueno, el escribir cada semana reflexiones, alguna newsletter, eso es algo que yo vengo haciendo habitualmente también en LinkedIn, con lo cual, pues genial. Pero no he planteado eso todavía porque al final, si empiezo a invertir en Facebook probablemente o en otras plataformas y al final todo ese tráfico que genero en redes, ¿a qué dónde lo lleva? Al perfil de LinkedIn. Al final dices, antes de empezar con la publicidad, vamos a ver primero cómo tengo la casa, es decir, cómo tengo la web. No tengo web o ahora mismo pues la están dando los retoques para acabar el diseño. Cuando tenga esa web, entonces sí, planteémonos en qué redes y qué inversión habría que hacer. Me tendré que dejar aconsejar, por supuesto, porque desconozco mucho ahora mismo qué es lo que más me interesa. Pero sí que es verdad que eso me permitirá captar ese tráfico y traerlo a mi página, que es un poco donde van a encontrar el quién soy, lo que hago y cómo contactarme, ¿no? Ese es un poquito el objetivo y el foco que tengo puesto ahora. Muy bien, es decir, que haya que hacer todas estas fases, ¿no? Es decir, tú lo estás haciendo correctamente, es decir, estás en la fase freshman, en algunas cosas ya estás en sophomore, sobre todo cuando hablemos un poco de ventas y de negocio generado, pero en esa parte de publicidad, pues estás en ese ecuador en el que por ahora estás haciendo publicidad básica sin pagar, ¿vale? Y luego tienes que empezar a perder el miedo cuando pagues, pero obviamente no tiene sentido, es decir, a perder el miedo cuando tengas web, pero obviamente no tiene sentido hacer publicidad y llevar a la gente a tu LinkedIn. Para mí, desde mi punto de vista, sería un sinsentido. Y está muy bien, ayer nos hablabas de uno de mis mentores, que también ha pasado por la comunidad como mentor, que decías que se asombraba cuando veía gente con unas webs impresionantes, pero que no tenían ni un solo cliente. Y tú ya tienes varios clientes sin ni siquiera tener web. Es decir, has lanzado y has validado tu producto mínimo viable. Y esto nos deja entrever que para emprender no tienes que tener una web desde el principio. Genial, muy bien. Pues Daci, Laura. Y Jaime, un Perdona. segundo. Añadiría también a lo que comentas, que al final, de alguna manera, incluso los clientes pueden ayudarte a mejorar esa web. Me refiero que a lo mejor inicialmente partías con una idea, con un portfolio de servicios o producto y empiezas a tener esos primeros clientes y te das cuenta que todo lo que habías pensado a lo mejor no tiene sentido o no todo a la vez o de forma diferente. Entonces, al final, luego los clientes también te ayudan a mejorar porque te dan ideas, lo que comentaba antes, ¿no? Oye, pues este servicio no lo había detectado yo como posible, lo conozco, lo solicitan, oye, vamos a ver si lo podemos implementar. Y a lo mejor había otra cosa, otros servicios que tienen sentido y puedes eliminarlos. Así que también por esa parte te puede ayudar, pero que no sea un bloqueo en la web para empezar a tener clientes. Genial, muchísimas gracias, Dani. Daci, Laura, ¿quién se atreva a abordar este tema? Bueno, aquí voy a ser muy escueta, porque para mí además el seguir una guía, ¿no? Ese ebook que además es gratuito y lo puede descargar cualquiera, para nosotros fue una guía. Nosotros consideramos que a este nivel estamos ya más en una fase junior, donde ahora sí que ya invertimos en publicidad y pagamos para hacer publicidad, pero ha habido un camino previo, ¿no? Un camino previo donde hemos creado un producto en Evergreen. Tampoco me quiero meter con tecnicismo porque, bueno, si alguien quiere saber más, seguro que te puede contactar, pero ahí nos has ayudado tú muchísimo. Creamos en su momento, obviamente, bueno, marca Seven Revenue Rules y todo el proceso que Dani ya ha contado que ha hecho, y estamos ahora en un momento donde hemos creado sí que un producto en Evergreen para el que sí que hemos apostado por publicidad, ¿no? Y es lo que no solo genera tráfico y genera clientes potenciales, que al final es obviamente un objetivo, sino que además ha sido creado con la filosofía de seguir ayudando, que es como nació en su momento Seven Revenue Rules. Muy bien, pues pasamos a la siguiente fase y es la de venta, ¿ok? Porque podemos hacer una buena web, redes sociales, tal, hacer mucho branding, podemos invertir en publicidad, pero las ventas, al final, a la gente que no te conoce o a un producto que no se le conoce, pues cuesta dar ese paso de tener la confianza de contratarlo. Pero Dani, en tu caso, pues ya desde que tú lo dejaste, desde que tú dejaste, le llaman despedir a tu jefe, pero realmente tú has tenido una relación tan importante y tan bonita con
con el proyecto con el que has estado trabajando muchísimos años, que no lo has despedido, simplemente has cambiado el formato de trabajar. ¿Cómo ha ido evolucionando esa estrategia de ventas, de captación de clientes con un poco como llamamos a la antigua usanza? ¿Cómo ha sido? Pues bien, como bien dices, al final, pues de alguna manera, mi anterior pagador se ha acabado convirtiendo en uno de mis clientes, ¿no? Es decir, ha cambiado esa relación, pero como bien decimos, a mí siempre me ha gustado en cualquier proyecto acabar siempre bien, siempre pues de forma cordial. No tendría sentido de otra manera después de más de 10 años de colaboración. E incluso, pues, para la parte, en este caso, del cliente, pues la tranquilidad de que la parte pues, comercial y de venta sigue asegurada, sigue en buenas manos y él se puede centrar en otras áreas, pero sabe que esa la tiene controlada. Y bueno, sigue esa relación pues positiva y creo que es como deben ser los proyectos. Y luego, pues, a través de la comunidad, sobre todo, me han ido llegando proyectos interesantes, todos ellos diferentes, pero que me han permitido, pues fíjate, el desayunar por la mañana en Marrakech, el almorzar al mediodía en León, no sé, merendar en Valencia y nada, acaba cenando en Sevilla, por decirte algo. Es decir, al final, proyectos todos ellos diferentes, con una tipología de producto diferente, plazas diferentes, necesidades también totalmente diferentes, pero que te enseñan, ¿no? Que te ayudan, que conoces otros destinos, otras maneras de trabajar el producto, bueno, de también otras necesidades, aportarles tu granito de arena y la verdad que, bueno, pues aunque son algunos de ellos pequeños proyectos, pero no dejan de tener un encanto y evidentemente al final hay que intentar de llevarlos lo más lejos posible. Y un poco lo que intento en ellos, como he hecho estos últimos 20 años, buscar relaciones duraderas, ¿no? Es decir, aquí creo que es importante esa relación con el cliente, tener esa disponibilidad, el ayudar, entender, hablar su idioma al final. Y al final detrás hay una persona que arriesga un dinero, un empresario, hay ilusiones, lo que te decía antes de conocer bien al cliente, cómo ha llegado hasta aquí, cuál ha sido ese camino, ¿no? Porque, bueno, hay proyectos que surgen pues de una ilusión, es un proyecto de vida, incluso hay gente emprendedora que ha decidido en algún momento cambiar, dejar su vida actual y pues empezar en otro sector como es el turístico con un proyecto hotelero y bueno, todo eso al final no dejan de ser emprendedores como nosotros y eso a mí la verdad que creo que ha aportado, pero creo que también ellos me han aportado muchísimo a mí y eso es de agradecer. Muy bien, Dani, me ha gustado mucho eso de desayunar en Marrakech, no sé qué, porque tú tienes clientes en todas esas zonas y además a mí hay una cosa que me encanta de ti y al final es por el hecho por el que pues a Daci, a ti y tal, os planteo muchísimas cosas, porque es que nunca decís. Entonces es súper agradecido, siempre lo abordáis todo con muchísima ilusión. Quiero resaltar de la sesión de ayer, que es que fue brutal, lo estábamos comentando Daci y yo antes del programa, una compañera que estaba así un poquito baja y decía, es que, joder, ya tengo mi producto tal, hecho tal, y dice, pero no sé cuál es mi valor diferencial. Y entonces digo, a ver, chicos, tomaros 15 segundos para definir cuál creéis que es el valor diferencial de esta persona. Y salieron unas cosas interesantísimas y le digo, tal, no voy a decir el nombre, ahora lo que tienes que hacer es hacer un vídeo donde digas, no sabía cuál era mi valor diferencial, pero gente que ha trabajado conmigo te van a decir cuál es. Y entonces que cada uno de nosotros diga una palabra sobre. Entonces es una manera de, aquí mezclamos producto, cuál es tu producto, cuál es tu valor diferencial, con venta, cómo vender. Y como vemos, pues en todo en las diferentes fases, en la primera y en la segunda, lo que ponemos son testimonios. Y qué mejor que testimonios de clientes, pero también de gente que ha trabajado contigo. Así que bueno, pues era la gotita final que quería dejar para tu comentario. Daci, Laura, ¿cómo ha sido esa evolución en ventas vuestra que me habéis salido por una tangente que yo no me esperaba y os está funcionando de una manera brutal? Pues mira, Jaime, básicamente, además algo que comentábamos ayer, ¿no? Sí que hemos estudiado, quizás de las primeras cosas que nosotras hicimos cuando nos planteamos sacar Seven Revenue Rules adelante fue estudiar muy detenidamente a nuestro buyer persona, ¿no? A nuestro cliente final.
Y en ese sentido, no solo analizamos, bueno, pues lo típico, su edad, sus gustos, sino que nos hemos metido muy profundamente a analizar qué hace en su tiempo libre. Y todas las acciones comerciales, marketing, publicidad y acciones comerciales concretas que tenemos en marcha actualmente son muy claramente centradas en los gustos de ese buyer persona, ¿no? Nos hemos tomado tiempo en analizarlo profundamente y en definir las acciones comerciales que sabíamos que nos iban a llevar al éxito. Tengo que decir que, obviamente, a lo largo de toda la trayectoria del emprendimiento vamos a tener que dar cientos de miles de golpes de timón porque iremos cambiando y evolucionando el producto, pero que actualmente esas acciones que hemos planificado hace 6 meses ya dan resultado y de ahí el crecimiento, ¿no? Y lo que decía antes mi compañera Laura, ¿no? De crecimiento y escalabilidad, nos ha demostrado que lo hemos analizado muy bien y es el tip que le lanzábamos ayer a Dani, que era importante que lo hiciera, porque en menos de 2 semanas, 3 semanas, hemos tenido 4 nuevos presupuestos definidos muy concretamente en nuestro buyer persona con esas acciones y han sido resultado de esa planificación y estudio previo, ¿no? Nos centramos en el equipo de ventas, en mi caso soy yo la que sobre todo tiene el peso de las ventas, en analizar bien el buyer persona y qué acciones llevar a cabo para que la información y el producto lleguen a ese buyer persona. Muy bien, muchísimas gracias, Dacil. Estamos ya llegando casi al final, nos quedan 2 áreas, fuera del área de marketing, nos queda la parte de finanzas, de marketing, ventas, publicidad comercial, nos queda la parte de finanzas y la parte de equipo. Pero quiero, es decir, que si estás viendo este vídeo, seas consciente de lo diferentes que son estos 2 emprendimientos, aun dedicándose al mismo público objetivo, aun prestando servicios muy similares, como cada uno ha ido pues por un lado y los 2 están consiguiendo sus objetivos. Es decir, no hay un único método, pero sí que es importante tener un cuadro, una matriz, como es esta que estamos viendo continuamente en pantalla, que te vaya guiando en tus pasos. Y dentro de esta matriz, pues hay mil posibilidades. Dani, la parte de finanzas, que concretamente en Revenue Nomads tiene cierta complejidad porque bueno, pues tenemos ese sistema es decir, no, yo acabo de meter a una nueva persona en mi equipo financiero y ha flipado conmigo. Me dice, Jaime, es que tienes un sistema tan complejo de facturación, de proveedores, de colaboradores, de no sé qué, de no sé cuántos. Y digo, ya, pero ha sido un sistema necesario para que Revenue Nomads, tal y como lo hemos conceptualizado, funcione, porque inicialmente ninguno de vosotros podíais facturar. Y entonces yo facturaba en vuestro nombre y luego os decía, daros de alta ya de autónomo y tal, porque si no, no os voy a poder pagar. Y entonces fue cuando os pinchaban el culo y vosotros os ibais lanzando. Y ahora tenemos un sistema que básicamente consiste en un Excel hipercurrado, donde cada persona que factura un proyecto, a las personas que están colaborando en ese proyecto, automáticamente se autocalcula cuánto le tiene que facturar cada persona y la verdad es que está súper currado. Pero mi pregunta va más enfocada fuera de lo que es Revenue Nomads, ¿cómo han ido evolucionando esas finanzas? Oye, mira, es que solo tengo un cliente y no me hace falta ni siquiera tener un Excel, ni un documento de pérdidas y ganancias, ni un cash flow, ni nada, a de repente decir, ostras, es que ya tengo 2 y ya tengo algunos gastos y yo no sé qué beneficios estoy teniendo. Entonces, pues empezar a hacer tus primeros Excel, tus primeras contabilidades, decidir si tu alta va a ser como autónomo o vas a crear una sociedad y luego, bueno, pues el momento de diversificar, que siempre decimos que un emprendedor no tiene que volcar todo en su negocio, sino que tiene que volcar parte en su negocio, pero luego repartir los huevos en diferentes cestas, como es pues la parte inmobiliaria, la parte de inversión financiera y demás. Entonces, Dani, ¿cómo ha sido tu evolución en el ámbito financiero? Pues, como bien comentas, Jaime, yo creo que es de las patas más importantes porque al final puedes facturar mucho, pero luego también hay que cobrar y
al final también hay que tener claro dónde está tu punto de equilibrio, tu punto muerto, tu break-even. Entonces, aunque en mi caso es todo mucho más pequeño, pero como mínimo yo antes de arrancar un pequeño Excel donde pues hice una proyección, un presupuesto, vamos a decirlo así, de unas ventas más o menos calculadas de lo que podía dar de sí los próximos meses hasta final de año. También una línea de gastos, todo lo más honesto posible. No quise, porque al final ya sabemos que el Excel lo aguanta todo. Entonces, quise ser muy honesto, siendo muy prudente, pero sí fijando una línea de ingresos y de gastos reales, medibles y asumibles para ver en qué punto estaba. Evidentemente, empiezas pues con tus recursos propios, porque no puede ser de otra manera, pero no dejo pasar, y ahora que veo que el proyecto va cogiendo tracción, buscar también pues, financiación externa a un interés, digamos, decirlo así, hombre, pues lo más ajustado posible, pero pensando un poquito bueno, hay que buscar también más recursos porque hay que también ir dándole más impulso al proyecto y no podemos siempre tirar de nuestros recursos propios. Eso por ahí, y luego te diría, y salió más en una de las sesiones de hace ya algún tiempo, aún más que tuvimos, y recuerdo que además Laura y Ricky lo explicaron muy bien porque en su caso nos llevan ahí mucho más camino recorrido. Qué importante es, y eso sí que yo lo seguí a pie juntillas, encontrar un buen financiero, un buen despacho, un buen partner que para el tema de tus gastos, de tus ingresos, te ayude, pero no solo te ayude a contabilizar, que eso al final no tiene mucho más secreto, es que te ayude a entenderlo y que te aconseje bien en cada momento qué es lo que más te interesa y qué es lo que mejor puede ir para ti. Es decir, pagar un poco más por tener una mejor asesoría, eso no tiene precio y más cuando estás empezando y hay cosas que se te pueden escapar. En mi caso, por ejemplo, uno de los temas que abordamos fue, oye, Daniel, empecemos por la forma, por ejemplo, formato autónomo, que además, pues bueno, haré una cuota fija, que bueno, pues para empezar, para arrancar, es un impulso que puedes tener, pero también ya estuvimos hablando del texto societario de plantear una pequeña SL. Permite también deducir otro tipo de gastos, también te permite, yo creo, es una forma que te permite dar una cierta protección. Pero ya estamos en esa fase también de, bueno, esto es lo que tenemos ahora, seguimos este camino, pero además creo que deberíamos explorar esto o deberíamos buscar aquello. Por eso digo que para mí, fundamental, por pequeño que sea el proyecto, al menos un pequeño presupuesto de cuál es el objetivo que queremos conseguir y qué gastos tenemos y por dónde vamos a caminar. Y luego, por otro lado, evidentemente, pues llevar una contabilidad mínima, decir, bueno, pues yo al menos tengo un Excel donde pongo las facturas de los pagos de mis clientes, toda la línea de gastos que tengo, y yo por ahí ya voy viendo semana a semana cómo va evolucionando y viendo un poco si estoy en los parámetros que en su día dije en el presupuesto, o estoy muy lejos, o este mes voy a ir un poco más ajustado. Entonces, bueno, me da una pequeña idea de por dónde voy, pero creo que la clave está en saber buscar ese partner externo que vaya más allá y que te dé asesoramiento, porque os digo eso, yo creo que eso, para luego no tener sustos, es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Dani. Laura y Dácil, que directamente fuisteis al formato de sociedad. ¿Quién se anima? Mira, sí, fuimos al formato de sociedad y a mí, fíjate, Jaime, que este tema, todos me parecen capitales, pero el tema de las finanzas en un emprendimiento para mí es fundamental. Nosotras queremos dejarte 3 fases, ¿no?, que para nosotros han sido fundamentales, que es el pre-emprendimiento, el durante el emprendimiento y el ahora que ya hemos tenido resultados del año pasado, ¿qué estamos haciendo? En el pre para nosotras fue fundamental hacer una proyección no solo de un año, sino elaborar unos presupuestos con una proyección a 5 años vista, analizando no solo un presupuesto tradicional de ingresos y gastos, sino analizando muy bien el cash flow de la empresa. Eso nos hizo detectar los puntos de valle de la muerte durante ese proceso de 5 años de crecimiento y de posicionamiento de la empresa, donde íbamos a necesitar ayuda externa. Y ahí nos preparamos para incluso recurrir a financiaciones externas en esos valles de la muerte detectados. Eso durante el pre. También analizamos, obviamente, si las figuras legales del emprendimiento iban a ser autónomos, independientes o sociedad. En nuestro caso es una sociedad. Luego vino el durante, ¿no? Durante, como ya contaba Dani, por supuesto para nosotros ha sido fundamental contar con una asesoría específica, fiscal, contable y laboral por el tipo de sociedad que nosotros hemos montado. Y además hacemos reuniones mensuales con este equipo donde casamos
toda la información contable que nosotras manejamos con la información contable que tienen nuestros asesores, tanto laboral como fiscal, ¿no? A nivel de todo, retenciones, IRPF, facturas, cómo se estamos facturando. Efectivamente, tú decías antes que en Revenue Nomads tenemos un sistema muy particular, porque no solo somos clientes de la comunidad, tenemos clientes externos a la comunidad, nos facturamos entre nosotros como clientes y como proveedores, y eso parece sencillo, dicho así, pero es un entramado un poco complicado para los que no están acostumbrados, y eso hay que casarlo muy bien. Y para nosotros ha habido también un proceso fundamental durante este emprendimiento, y es las proyecciones. Nosotras hacemos proyecciones, o sea, igual que hacemos el cierre del mes corriente, estamos proyectando el siguiente mes y viendo de la proyección del mes cómo va contra el presupuesto que hicimos en el pre-lanzamiento y cómo vamos a cerrar el mes con una proyección. Eso es fundamental para poder dar golpes de timón, recortar gastos o aumentar ingresos en función de cómo va a ser el resultado de ese mes. Obviamente desvía un poco de lo que luego se hace en el cierre, pero te da una certeza muy cercana a la realidad de cómo va a ser el mes que te viene por delante, y eso es importante. Y luego el cierre, ¿no?, del año. En nuestro caso, como ya hemos tenido la suerte de hacer un cierre del 2021, las inversiones en los beneficios, ¿no? Y ahí estamos asesoradas también por nuestros asesores fiscales, por nuestros asesores laborales y por toda la formación que nosotros durante todo este año anterior hemos tenido. Y hacemos 3 tipos de inversiones. A nivel personal, tanto Laura como yo somos inversoras con nuestras cuentas personales, pues Laura en acciones empresariales, yo me he lanzado al mundo de la criptomoneda y tenemos nuestras inversiones personales ahí, pero también en la empresa los beneficios del 2021 se han invertido, en nuestro caso al estar en Canarias, en la RIC, en la Reserva de Inversiones Canarias, para poder crecer en un periodo futurible, en un periodo entre 1 y 5 años, hemos invertido los beneficios de la empresa en crecimiento empresarial. Creo que es fundamental que las finanzas formen parte importantísima del día a día de cualquier emprendedor y en nuestro caso mucho más, ¿no? Si alguien quiere saber, porque yo me he quedado con las ganas de eso del RIC, pero no quiero que ahora nos volvamos locos. Si alguien tiene interés, que escriba a Laura, a Dácil, porque es lo primero que voy a hacer yo cuando acabemos esta sesión. Muy bien, pues bueno, la verdad es que el hecho de, tú ya sabes que yo odio el tema de facturación. Llevo 12 años emprendiendo y he enviado facturas de forma puntual en momentos en los que no tenía a alguien en el equipo o algún socio que se ocupase de eso, pero lo odio. Además, se me da fatal cuando en el momento en el que enviaba las facturas, Dácil, o sea, siempre recibía un mensaje: Jaime, esto está mal, Jaime, esto no es así, Jaime, lo has vuelto a hacer. O sea, es horrible. Y es que una factura es un mundo. Una factura no es solo enviar una factura, es luego descargarla, subirla a tu archivo para luego mandárselas a la gestoría. O sea, es una locura. O sea, una factura que cualquier persona dice, es algo que se envía en un minuto, no, es algo que toda la gestión, pues a lo mejor por factura son 5, 6, 7, 10 minutos. No lo sé. Y fíjate además, Jaime, que en nuestro caso, que contamos con asesoría fiscal, para nosotros lo fácil sería efectivamente ese proceso, ¿no? Yo recibo la factura, se la mando al asesor fiscal y ya él se las entiende. En nuestro caso, no. Nosotras, como somos muy metódicas, recibimos la factura, la revisamos, como tú bien dices, pero nosotros también hacemos conciliaciones, revisamos que todas esas facturas estén pagadas, porque hacemos una doble gestión. Queremos tener el control, tú decías antes, ¿no?, que en la pata de marketing también externalizamos, pero nosotras no dejamos en ningún momento que ninguna pata de nuestra empresa esté sin supervisión. Y si lo es importante en el marketing, imagínate en la finanza. Muy bien, muy bien. Pues pasamos a la última fase, que es bastante obvia lo que vais a decir aquí, porque Dani ya ha decidido que ha empezado pues como solopreneur y Laura y Dácil pues como socias. Hemos hablado también de bueno, pues Dani ha hablado pues de la importancia de tener un partner financiero, Laura y Dácil han hablado pues de la importancia de tener pues a alguien en tu equipo de marketing y de externalizar. Es decir, cada uno externaliza las patas en las que o no le apetece o no le gusta, ¿vale? No están dentro de su área de genialidad, que le llamamos nosotros, o a pesar de gustarles, pues prefieren externalizarlo para
como vemos aquí en este cuadro, no ser el senior en la empresa que se dedique a esto, porque, como siempre decimos, si no hay un senior en la empresa, el senior eres tú. Si tú eres muy bueno en redes sociales, si tú haces todas las cosas de redes sociales en tu empresa y tal, oye, pues genial, porque lo harás muy bien, pero te estás quitando tiempo para hacer otras cosas que te van a generar más beneficio, mejores ingresos y demás. Entonces, Dani, bueno, yo creo que esta fase la he destripado yo toda, os he hecho un resumen de cómo está en cada uno de estos dos equipos, en cada una de estas dos empresas. Pero, Dani, ¿algo que quieras matizar, algo que quieras comentar? No, como bien comentabas, pues de momento emprendiendo solo, pero eso no quiere decir, y lo hemos comentado a lo largo del episodio, que en momentos puntuales y si llega un proyecto, al final buscamos colaboradores y más gente mucha gente de la comunidad que puede colaborar en un proyecto y podemos buscar alianzas para que no perder a ese cliente, poder darle el servicio que necesita y al final pues no hay que saber de todo y más cuando arrancas, ¿no? Y luego no es descartable que en un futuro, si el proyecto sigue creciendo, puedas buscar entonces incluso un socio, ¿no? Y ahí es importante analizar muy bien a quién incorporas y si está en tu, digamos, en tu onda, está alineado con lo que tú tienes en mente en tu proyecto. Y eso creo que también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? No estoy ahora en ese momento, pero puede que llegue más adelante. Y como bien decían Laura y David, hay que buscar esa sincronización, pues bueno, que a pesar de que cada uno tiene su carácter y tiene sus áreas de genialidad, hay que saberlas combinar y compenetrar para que el proyecto siga creciendo. Muy bien, muchas gracias, Dani. Daci, Laura, ¿algo que queréis comentar? Sí, solo que en nuestro caso efectivamente no queremos, ni podemos ni queremos contar con un equipo dentro de la empresa. Nosotras definimos también en aquel momento cuando hicimos el proyecto 7 Revenue Rules que nuestra ventaja competitiva, nuestro valor diferencial era que no teníamos unos costes estructurales que hicieran que nuestros precios fuesen desorbitados. Y lo que hemos hecho es, gracias a pertenecer también a la comunidad Revenue Nomads, en lugar de contar con un equipo en nómina, por decirlo, y tener asalariados, ¿no? Con todos los problemas y responsabilidades que eso acarrea, el buscar partners y colaboraciones dentro de la comunidad. Entonces tenemos desde un analista matemático, que es un compañero de la comunidad que nos hace proyectos de automatización y proyectos de análisis de datos, hasta pues community manager, copywriter, marketingiano. En circunstancias normales la empresa tendría que absorber esos costes con empleados. En Revenue Nomads, una de las ventajas que tenemos es que podemos contar con ese equipo refacturándonos entre empresas y haciendo colaboraciones puntuales. Eso a nosotras nos da muchísima flexibilidad y muchísimo ahorro de costes. Muy bien, equipo. Pues muchísimas gracias. Si estás viendo esto, pues lo primero, decirte que, bueno, el resumen lo tienes ahí en ese cuadro. El manual lo puedes descargar, lo pondremos en las notas del programa, lo hemos puesto varias veces a lo largo de la sesión. Habrás visto que no solo somos emprendedores independientes y tal, sino que tenemos algo en común. Tenemos muchas cosas en común, pero un nexo muy fuerte en común, que es la comunidad Revenue Nomads. Y si quieres formar parte de ella, pues nada, simplemente tienes que escribirnos y te decimos cómo. Y ya sabes, este cuadro, estas fases y estas áreas son imprescindibles para que bien sea con nosotros o bien sea por tu cuenta, lleves a cabo pues, la estrategia de una forma ordenada, escalonada y escalable. Pues nada más, Laura, Daci, Dani, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti por contar con nosotros. A vosotros. Y nada más, y nos vemos en próximos programas, que ya será a partir de septiembre. Pero en agosto estaré abriendo unos vídeos que hemos ido haciendo y que bueno, pues para no dejaros sin revenue durante el mes de agosto, para que estéis en la playita y podáis seguir aprendiendo y nada más. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.